Les prometimos que la pausa iba a ser breve, pues ya ven que hemos cumplido. Vamos a hablar de temas sanitarios, hemos estado abordando algunos de ellos en nuestra mesa de redacción y ya aquí más distendidamente vamos a hablar de otros que están ya a la vuelta de la esquina, esperando para, en algunos casos, golpearnos si fuera como con un mazo a muchos jiennenses. Estamos hablando de esas alergias para las que todo el sector sanitario se está preparando ya, incluido por supuesto también la profesión farmacéutica, cuyo representante, podemos decirlo así, es el presidente del Colegio Oficial de esta especialidad, que es Juan Pedro Risque, al que agradecemos enormemente su presencia hoy aquí en Hoy Jaén. Juan Pedro, buenos días. Buenos días y muchas gracias a vosotros. Buenas tardes ya, 12 y 10, que estoy mirando así el relojito que tenemos por aquí, 12 y 10, ya buenas tardes. Como decimos, la alergia está ya en puertas, ¿no? De momento vemos una primavera bastante llevadera, no estamos viendo unos niveles de polen demasiado altos, pero cuando diga el olivo de romper, nos vamos a tener que prepararnos. Tendremos que estar preparados, incluso tenía en algunos casos pacientes que ya tienen un historial de alergias deberían de haber comenzado a prepararse ya un poquito antes, ¿no? Pero bueno, los índices de floración están retrasándose un poquito, sobre todo en el caso del olivo, que es el que más afectación tiene aquí en la provincia, en los niveles de olivo y de gramíneas también. Y bueno, y poquito a poco va subiendo los niveles de polen. Hoy ya estamos en un riesgo moderado y bueno, prevemos que ya que el mes de abril ha sido llevadero para los pacientes con alergia, que el mes de mayo tendrá un repunte importante en los niveles de polen y por cierto, y por eso mismo pues habrá una afectación importante para los pacientes alérgicos, ¿no? Y tienen que prevenirse, comenzar los tratamientos si no se han hecho ya. Y bueno, que sería lo deseable, ¿no? Que sería lo deseable. Siempre acudimos a Santa Bárbara cuando truena, pero sería importante también que los pacientes que ya tienen un historial alérgico importante, que empezasen a trabajar con medicación incluso los meses de antes a que se produzcan los niveles altos de floración, ¿no? Juan Pedro, en este caso, pues evidentemente los especialistas son los que tienen que estar encima de los pacientes que tienen patologías más complejas, pero en general, como decimos, toda la profesión sanitaria está encima de los pacientes y hay recomendaciones que son muy sencillas y que se le quiere recordar también, bueno, pues a la gente que va a las farmacias, porque habrá gente que se está tratando y otra gente que tiene síntomas leves, agudos, pues deme simplemente un antihistamínico suave. Y allí también el farmacéutico, como siempre, puede ser el primer y gran consejero, ¿no? Para efectivamente, la facilidad que tiene el acceso a la farmacia en nuestro modelo pues permite que tengan a este sanitario más cercano y que para cualquier inicio de patología pueden acudir a una farmacia para ver si es suficiente el tomar lo que son medicamentos de indicación farmacéutica o bien es necesario derivarlo al médico en función de la patología o de la gravedad que presente, ¿no? Pero sí hemos establecido a través del colegio un pequeño decálogo de hábitos de conducta deseables para también evitar un poco estar en contacto con el polen, que es principalmente la principal fuente de esta reacción alérgica que se produce, ¿no? Y ya no es solo la medicación, sino el también tener en cuenta que en los días de una elevada exposición al polen, pues que tengan también unos hábitos de conducta razonables para que esa incidencia con el polen sea lo menor posible y hagamos ese tránsito a partir del mes de mayo de la manera más saludable y más adecuada. Lo mejor, como siempre suele hacer en estos casos, es hacer un decálogo. Hay veces que nos cuesta llegar hasta las 10 recomendaciones, ¿no? Pero en este caso sí están hechas ahí. Recomendaciones sencillas, pero que pueden ayudar bastante a mejorar la calidad de vida, ¿no? Al final este decálogo lo que consiste son en hábitos saludables, independientemente de los procesos que requieran medicación, ¿no? Y es evitar ese contacto con el polen, ¿no? Y se puede hacer de muchísimas maneras, evidentemente teniendo conocimiento de los niveles de polen que hoy se publican por parte de la universidad y por parte también del complejo hospitalario. Niveles de polen que tienen al alcance los datos perfectamente, incluso en la web nuestra del Colegio Oficial de Farmacéuticos tenemos el link de contacto con ellos precisamente para que la gente que quiera conocer cómo se presenta el día tengan ya desde primera hora de la mañana los niveles de polen que va a haber durante ese día. En función de eso, pues sería recomendable que aquellos días en los que la floración y el polen va a tener unos niveles muy altos, sería conveniente que esa exposición fuese lo menor posible, ¿no? Para eso, pues esas recomendaciones de evitar salidas de casa en los días de máxima... Juan Pedro, te voy a pasar la chuleta y así ya me la repasas tú directamente. Efectivamente, sí, lo hemos indicado aquí, ¿no? El máximo tiempo en casa en los días de mayores de floración, el no abrir la ventana en unos periodos importantes, que son de las 5 hasta las 10 de la mañana y por la tarde de 19 a 22 horas, disminuir en la medida que se pueda las actividades cuando están los niveles de polen en situaciones muy elevadas.
procurar llevar algún tipo de protección. Hoy en día ya cuesta menos trabajo ver a la gente que vaya con sus gafas de sol, incluso con sus mascarillas, que producen un filtro de polen y hacen que el contacto con el polen sea mucho menor, y perder un poquito esa vergüenza cuando hay una situación grave con unos niveles altos de polen, pues que la gente vaya protegida sin ningún tipo de complejo de poder llevar una mascarilla que filtre en gran medida los niveles de polen tan altos que vamos a producir. Si vamos en el coche, pues también intentar ir siempre con las ventanillas cerradas, manejar, poner el aire, ¿no? Efectivamente, poner el aire acondicionado y mantener las ventanillas cerradas. Colocar también sistemas de filtro antipolen, aparte de la mascarilla individual, pues los sistemas de aire acondicionado también pueden ponerse filtros de polen que eviten también que haya un número importante de niveles, ¿no? Intentar no hacer actividades que remuevan también el polen, que puede ocurrir en jardines, alejarse también de zonas donde haya plantas o mucha cantidad de olivos. Aquí en Jaén, pues francamente difícil, ¿no? Complicado. Y bueno, intentar también no dormir en zonas donde haya un nivel de polinización bastante elevado, ¿no? Y por último, pues tener en cuenta la medicación, porque si se están tomando la medicación hay que tomarla tal y como la pauta el médico y tal y como está establecido, para que se mantengan los niveles de antihistamínicos durante todo el día y durante toda la noche. Y luego, pues, por ejemplo, habitualmente, aunque ya se ha mejorado bastante la gama de antihistamínicos, suelen producir somnolencia. Tienen que tener en cuenta que en algunos casos producen somnolencia, y no mezclar este tipo de medicamentos con alcohol. Sí, porque puede ser peor el remedio que la enfermedad, efectivamente, ¿no? A lo mejor nos puede provocar, evitar un poco esos síntomas de alergia que, siendo molestos, no son tan peligrosos, pues una somnolencia a la hora de trabajar o a la hora de conducir o hacer algún tipo de actividad, sí nos puede traer consecuencias muy graves. Totalmente, por eso en cualquier caso de duda respecto a la medicación o algún posible efecto adverso, desde aquí aconsejarles que se acerquen a su farmacia más cercana y que desde allí cualquier duda respecto a la medicación o a posibles efectos secundarios lo consulten con su farmacéutico. Los poderosos, y siempre criticados por otra parte, a veces incluso sin razón, laboratorios farmacéuticos, llega este periodo y empiezan a poner anuncios en la televisión de determinados antihistamínicos que seguramente serán muy efectivos, pero que sin duda alguna lo ideable y lo aconsejable es que en cualquier síntoma de la alergia acudir al médico especialista y que nos dé una medicación adecuada. Totalmente. ¿No? Si hay una patología severa tienen que acudir al médico y que estén perfectamente diagnosticados, porque muchas veces tampoco se sabe a ciencia cierta si no acuden a una consulta médica y se hacen los estudios necesarios para saber qué tipo de alergia tienen, porque a lo mejor piensan que es una alergia al olivo y resulta que no es al olivo, es a gramíneas, o incluso puede ser a los ácaros o al pelo de perro, de gato que puedan tener en casa, ¿no? Entonces sí es importante que estén bien diagnosticados y que luego reciban su tratamiento. Y en la farmacia sí podrán recibir para una medicación un poquito menos severa, de que empiecen a tener los típicos síntomas de alergia, que son los picores, enrojecimiento de ojos, rinitis, etcétera, etcétera, que siempre van a tener un medicamento posible y al alcance en la oficina de la farmacia. Pero sí es importante que no vayan a automedicarse, sino que sea una medicación razonable, y en aquello que se le puede hacer desde la oficina de farmacia se le prestará la ayuda médica necesaria, de medicación necesaria, pero sí es muy importante que en aquellos casos donde hay una patología severa, pues que se pongan en manos del médico, que le diagnostique correctamente y que le establezca un medicamento adecuado. Juan Pedro, cuando llegamos a días de estos de 10, 12.000 grados de polen, que son tan absolutamente disparatados como los que suceden aquí en Jaén, incluso aquellas personas que directamente no sufren alergia, pueden presentar algún tipo de síntoma. Hay que tener tranquilidad con esto. También, sí, hay que tener tranquilidad, porque además en esto ya tenemos una experiencia muy grande de todos los años, cuando se produce esa masa de polen de oliva que se ve desde cualquier sitio de la provincia. Se sube uno a una zona un poquito más alta y ve una manta de polen tremenda, pero no hay que hacer más que la prevención esta de intentar, no se puede pedir que la gente no salga de casa, pero sí hay que intentar estar lo menos expuestos posible llegado ese momento. Y si hay que hacer actividades, pues existen métodos de protección que van a disminuir considerablemente el contacto con el polen y por tanto la reacción alérgica. Juan Pedro, en este caso, además de este tema, por el que también hay que daros la enhorabuena porque estáis preparados para lo que va a llegar, que no va a ser fácil, también hay que daros la enhorabuena en este caso por un premio que habéis recibido gracias a la colaboración con un laboratorio farmacéutico, porque hay peligros que a veces son invisibles, o al menos son invisibles hasta que comienzan a hacerse patentes, como son los peligros del sol, ¿no? Sí, inicialmente
el sol pasa factura más a largo plazo, ¿no? Y por eso decidimos hacer junto con Almiral un grupo un trabajo en el que han participado numerosas oficinas de farmacia de aquí de la provincia y que finalmente ha sido muy bien valorado a nivel nacional y nos han dado un premio como a la mejor iniciativa del año, y precisamente iba encaminado a hacer un proceso de prevención frente a la queratosis actínica, que son lesiones de piel ocasionadas por el sol y que si no se cuidan adecuadamente y no se detectan, pues pueden dar lugar a aparecer a procesos mucho más graves con el paso del tiempo. En una provincia como la nuestra, tan castigada por el sol, pues tenemos que tener en cuenta que ha sido y que es una necesidad establecer unas pautas de prevención también muy importantes, y sobre todo que en aquellas personas que empiecen a notar algún tipo de lesión, pues, recomendarles que acudan al dermatólogo para que valore si esa lesión puede ser un comienzo de una queratosis actínica, incluso con un desarrollo más desagradable, ¿no? Proyecto interesante, tanto que Correo Farmacéutico ha decidido otorgarnos un premio. Sí, una de las mejores iniciativas que provoca la prensa de farmacia, en este caso el Grupo Correo Farmacéutico, y que la ha valorado como una de las mejores iniciativas del año. Y estamos muy contentos y agradecemos porque en esto han participado desde los pacientes que acudían a la farmacia y que se hacían unas encuestas para ver el grado de cumplimiento de los tratamientos y ver esa adherencia, como a las farmacias que han participado. Incluso hicimos una jornada de puertas abiertas en el colegio donde se valoraba un poco el estado de la piel con una lámpara ultravioleta y que se podía apreciar lo que no se ve en el contacto habitual, sino que a través de una cámara ultravioleta se podían observar, pues una persona podía haber estado sometida más o menos al sol y tener ahí unas manchas latentes que pueden acabar desarrollando una enfermedad indeseable. Juan Pedro Rizquez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Hoy hemos venido a hablar de temas más amables, aún así, en 10 segunditos, ¿cómo está la profesión ahora mismo? Que yo sé que siempre tenéis ahí vuestros temas, que si los pagos, si... La profesión, como siempre, muy entretenida, muy entretenida. Tenemos los problemas habituales que no cesan, pero yo creo que se están supliendo con una labor importantísima desde la farmacia, y que los compañeros en todos estos momentos de crisis han sabido reaccionar de una manera muy positiva para poder hacer frente a todos los problemas que no son pocos en nuestra profesión, pero que siempre ponemos por delante al paciente para poder sacar adelante lo que es nuestro día a día, y siempre pensando en la salud de los ciudadanos. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, y nos tenéis siempre a vuestra disposición. Y ya lo saben, pasen por su farmacia y allí le van a aconsejar estupendamente bien sobre las maneras que tenemos de prevenir la alergia, aunque sin duda alguna la mejor sería directamente pues irnos de la provincia, porque la cuestión se va a complicar y mucho. Y ya que hablamos de prevención, vamos a hablar de seguridad y salud en el trabajo. Ya saben que en los días previos a la celebración del Día del Trabajo, de ese 1 de mayo, pues se vienen celebrando diversos actos para concienciar sobre la necesidad de la prevención y la salud en el trabajo. Uno de ellos, uno de los más vistosos y llamativos, fue una demostración que hizo el Cuerpo de Bomberos de Jaén para mostrarnos cómo se hacía una escarcelación y el apagado de un incendio en un vehículo. Allí que se fue nuestra intrépida compañera Rosa María Ibáñez, que no se metió dentro del vehículo, pero casi nos trajo este reportaje. Manuel Jiménez, que es sargento de servicio, está ahora mismo conmigo. Gracias, Manuel, por atendernos, porque bueno, estamos viendo dentro de las actividades que con motivo de esa prevención que se conmemora en esta jornada, bueno, pues ustedes están haciendo aquí un simulacro para visitantes y para nosotros también, para Onda Jaén, ¿no? Estamos viendo que ha habido un accidente, todo simulado, por supuesto. Hay un ocupante dentro del vehículo, lo han estabilizado. Primero, por supuesto, han señalizado la zona, los bomberos nada más llegar. ¿Y ahora qué es lo que están haciendo? Mira, ahora mismo estamos en la fase de descarcelación, que es, digamos, quitar todos aquellos obstáculos que nos impiden sacar a la víctima. Entonces, como veis, estamos utilizando material hidráulico, ¿no? Exactamente. Para tratar de romper el coche lo máximo posible y que la persona no sufra lo más mínimo. Hacer un hueco lo más grande posible para poder sacar a ese hombre con el menos daño posible. Pero previo a eso han ustedes inutilizado los airbags. Además hay otro bombero dentro del vehículo. Sí. Mira, antes de eso, que de alguna manera está, bueno, pues tranquilizando, ¿no?, a los ocupantes. Antes de eso también se ha tenido que anular el sistema eléctrico, lo que es la batería. Aquellos elementos de los vehículos que posiblemente podrían hacer otro daño añadido, el airbag, exactamente, el airbag, gasolina, etcétera, etcétera. Luego nosotros, dentro de nuestra
formación, tenemos también lo de que el tema de socorrismo. Lógicamente, ¿no? Porque ustedes son los primeros que llegan casi sí, siempre, ¿no? Claro, entonces mientras viene o se presenta el servicio médico, pues lógicamente una pequeña... por lo menos la atención primera, y aquellos pequeños riesgos se observa que el bombero que estaba dentro, pues mira, lo que ha hecho ha sido tapar, proteger a la víctima para que no le caiga ningún cristal, le ha resguardado de que no pueda provocarle ningún otro daño mayor, ¿no? Una vez que ya lo tenemos aquí, pues ya bien, veis, ya se le ha puesto el collar, se le ha puesto un collarín también, ¿no? Exactamente, y ahora se procederá a sacarlo con la camilla esta de tabla. Vemos que el bombero que está haciendo las veces de herido lo está haciendo perfectamente también. Sí, claro, eso es que es lo más fácil. Sí, pero hay que hacerlo, sí, hay que hacerlo, ¿eh? Y seguramente habrá dado alguna orden a los compañeros. También quisiera decir que esto es una práctica habitual nuestra. Manuel, eso le iba a decir, además de ser una práctica habitual, es habitual que también en un siniestro, en un accidente de este tipo, pues intervengan tanta gente como estamos viendo aquí, son 6, 7 personas aproximadamente, más el conductor que hay en los dos vehículos, ¿no? Nosotros el tren de salida, que decimos que es el vehículo, los vehículos que salen, pues en el momento que dice que hay víctimas atrapadas, lo mínimo son 6 bomberos, 2 conductores y un mando. 2 vehículos, ¿por qué? Porque un vehículo como se es que lleva la herramienta, lo que es descarcelación, lo que es la herramienta propiamente dicha para estos casos, y una bomba pesada, por el tema de extinción. Sí, por si acaso, por si acaso, fuego, exactamente. Prende incluso entonces, matorral que puede haber. Exactamente, ten en cuenta que hoy los que estamos todos son los que estamos de turno. O sea, aquí no hay gente... O sea, que les ha tocado hoy trabajo, exactamente. Hoy están haciendo su práctica. Esto es como una práctica. Es algo que habitualmente me ha dicho usted que hace, Sí, ¿no? Esto no es todo... Vamos a ver, no todos los días. No todos los días se rompen coches, no. Exactamente. No, otro día hay otra práctica de otra cosa, no sé qué decirte, extinción, simulacro de fuego, de rescate de personas a bajo nivel, etcétera, etcétera. Manuel, estamos viendo cómo están tapando algunas zonas del vehículo que podrían ser lesivas para incluso la integridad de los propios bomberos. Los bomberos o personas que por lo visto sí. Aquí, por lo visto sí. Esos son unos protectores para aquellos cortes que hemos hecho. Exactamente, son cortes vivos, son cortes que en un momento dado puede hacer un daño. Entonces, pues se protegen con eso. Se observa también el volante. Estamos hablando de prevención de riesgos, entonces es lógico que ustedes estén preparados y también prevengan el que les pueda provocar algún accidente en su propia profesión, que ya es complicada de por sí, ¿eh? Hay un dicho que dice que si ha rescatado, ¿quién lo rescata? Claro. Si nosotros, por lo que sea, nos accidentamos, ¿quién no rescata a nosotros? Entonces siempre se trata de, dentro de nuestro oficio, que es muy complicado, poner todas aquellas medidas de seguridad que se pueden poner. Pero tener en cuenta que aquí cada accidente es diferente. Ahora estamos sacando una persona que puede pesar unos 80 kilos aproximadamente, pero imaginamos por un momento que puede haber incluso más ocupantes en ese coche. Sí, por supuesto, tiene que ser todavía más difícil. Claro. En este caso, por ejemplo, ha podido entrar un bombero para tranquilizar a esa persona, pero habrá casos en los que no se puede entrar hasta que no se ha abierto el coche. Efectivamente. Hay casos en que ha ido 4 o 5 ocupantes. Hay colisiones múltiples. ¿Cómo lo hacen ustedes? Pues muy ensayado, ¿verdad? No, ensayado aquí. Digo, muy ensayado, muy trabajado, exactamente, Manuel. Aquí digamos que la veterinaria es la antigua, exactamente lo da. El oficio ayuda mucho, exactamente. ¿No? Entonces, pues si hubiera 5, pues lógicamente, pues empezando desde que menos trabajo costaría quitar, traerlo, pues de ahí empezaríamos. Por ahí. Claro, lógicamente. Claro, el de abajo no puedo cogerlo si no cojo el de arriba antes. Por muy mal que estuviera, ¿no? Claro, por supuesto. Luego también. Ahora van a proceder está en la camilla. Se supone que ahora mismo iría a una camilla de una ambulancia. Exacto, se supone que ya estaría aquí la camilla. Porque en este transcurso seguro que habría dado tiempo a que las emergencias sanitarias hubiesen llegado. Exactamente. Bueno, y pues aquí ya se le ahora ya se le tapa, se le regula de alguna manera, ¿no? Y ya entra en trabajar todo el servicio. Y este tiempo que han tardado, que casi es directo, casi, hemos cortado alguna vez que otra, pero es el que se suele tardar en un siniestro de estos. Estamos hablando de un sitio llano, donde han llegado ustedes de momento. Sí, claro. No hay ningún terraplén ni nada, o sea... Digo, ¿el momento desde la excarcelación es ese más o menos? Sí, más o menos. Aquí estamos también, aprovechamos las prácticas para posibles dudas, posibles problemas, pues intentar solucionarlo.
Creo que van a proceder ahora a otro detalle, sin importancia. Sí, pero que quiero que de la cámara se retire un poco. Vamos a quitar al de la cámara. Cristóbal, vente a mi lado. El viento va para allá. Va para allá, sí, está yendo para allá, si no nos vamos a otro sitio. Claro. Pero creo que va a arder algo, así que como creo que va a arder algo, nosotros nos vamos a ir retirando. Lo vamos a dejar aquí, Manuel, muchísimas gracias. Ha sido muy amable, nos vamos a retirar por seguridad, porque están ese hombre es peligroso. Dando lugar a que bueno, la gasolina que pudiera haber se vaya, que es de lo que se trata, ¿no? Prenderla. Exactamente, estamos hablando que ahora entramos en otra parte que es la extinción. Sí. La extinción de un vehículo, no es otra. Bueno, pues nos vamos a retirar nosotros para que no haya ningún problema. Sí, vamos de espaldas, pero no hay ningún problema. Y nos retiramos lo suficiente para que ahora la bomba que tenemos aquí justo detrás proceda a lo que tiene que proceder, ¿verdad? La práctica hoy sería la extinción con espuma y con agua. Esa es la práctica que tenemos para hoy prevista. Muy bien. La de espuma también la han visto ya nuestros compañeros, seguro que nuestros espectadores. Y ahora estamos viendo esta otra. Esta es con agua, ¿no? Se va a hacer con las dos cosas. Esta manguera negra es de agua y esta amarilla se está procediendo a montaje de la espuma. Es lo que habitualmente se hace cuando hay un accidente también. Dependiendo del clase de vehículo. Sí. Dependiendo de circunstancias. Pongamos el caso de que es un vehículo que acaba de repostar, ha tenido un accidente, pues obviamente tiene que tener muchísimos litros, ¿no? Sí. Manuel, este compañero suyo, ¿qué es lo que va a hacer? Está llegando. Este va a coger la... Le están llamando, le tenemos que dejar. Manuel, gracias. Muchísimas gracias, Manuel nos ha atendido estupendamente, nos ha hecho un gran favor y lo que sí vamos a contarles a ustedes es que esto, como ha dicho él, es una práctica habitual que los bomberos suelen hacer y que además lo hacen para estar y mantenerse, como yo digo, en forma con respecto a lo que es su profesión, su oficio. Tenemos también aquí al concejal de Tráfico, Transportes, Bomberos, le falta algo, no sé qué es. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, pues la verdad es que es una jornada... Un día muy interesante, ¿no? Muy interesante. Hoy ha reunido aquí, bueno, pues muchos técnicos de diferentes empresas curioso, de la provincia de Jaén. Han venido por aquí para conocer cómo actúan los bomberos, conocer hoy, como sabe usted, el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Y esto, bueno, pues ha reunido a diferentes técnicos de empresas, así como de instituciones, entre ellas, bueno, pues la organización de todas estas actividades, que es por parte de FREMA. Y el sitio elegido, pues como ven, ha sido el parque de bomberos de Jaén. Es un sitio seguro, dentro de lo que cabe. Es un sitio seguro, nos hemos tenido que retirar nosotros, pero están bien formados nuestros bomberos. Sí, bueno, eso por descontado. Actualmente hay en torno a unos 70 hombres. ¿Son suficientes? ¿Hombres y mujeres? Hombre, siempre mejorable. Hay también mujeres, sí. Hay también mujeres. Hombre, todo es mejorable y lo deseable es que la plantilla fuese más amplia. Estamos trabajando, como ustedes saben, en ampliar la plantilla y de hecho hay ya una oferta de empleo público con 16 plazas puestos que se incorporarán lo antes posible. Cristóbal, nos tenemos que poner en forma si queremos ser bomberos, pero me da en que por la edad lo mismo, él está en forma, él dice que está en forma, yo no tanto, pero me da en que por la edad no voy a poder, entonces voy a dejarlo de la forma. Juan Carlos, muchas gracias, muy amable. Y ya han visto, nuestros bomberos dan a conocer su trabajo y sobre todo el que conozcamos y sepamos que tenemos que prevenir en nuestro trabajo para que sea seguro y en condiciones.